gracias al Señor. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de varias mujeres de fe, grandes mujeres de fe que podemos encontrar en la palabra de Dios, que Dios les usó como algunas como esposas, como madres, donde se vio el fruto poderoso por medio de sus vidas y que son un reto para nuestras vidas para poder seguir, imitar esa fe que ellas tuvieron. Y una de ellas, o dos de ellas, es la mamá de Timoteo y la abuelita de Timoteo, donde en 2 de Timoteo 1:5 dice aquí la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice, me acuerdo de tu fe sincera, Pablo le está diciendo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Fíjense qué maravilloso lo que Pablo está viendo en un jovencito llamado Timoteo, un joven que dispuso su vida a servirle a Dios, a buscar de Él, a ser un hombre íntegro, un hombre que se pudo dejar disciplinar en las manos de Pablo, un siervo de Dios. Y él está reconociendo la fe en la que estaba permaneciendo Timoteo, pero él dice, esta misma fe es la misma que estuvo también primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Dice, y que sigue siendo, estás firme en ti. Es una fe, dice en otra traducción de la Reina Valera, dice una fe no fingida. Es decir, nos habla que no es algo aparente, no es algo de una apariencia como alguien que está fingiendo tener fe, pero realmente no la tiene, sino que aquí nos está hablando que es una fe que es auténtica y nos está recalcando que primero estuvo en Loida la abuela, es decir, nos habla de un trabajo de las abuelitas también en que puede impactar la vida de un nieto, la vida de esos jóvenes. Entonces, aquí Loida significa en el original, dice que es la mejor guerrera, es decir, una mujer que sabe pelear la buena batalla de la fe, una mujer que no se amedrenta ante las circunstancias. Así era el corazón de Loida, que pudo sembrarle primeramente en su hija Eunice, que sí significa Eunice, significa victoriosa, es decir, pudo conquistar en el corazón de su hija que ella pudiera ser una mujer victoriosa, es decir, que vive en la victoria de Cristo, una mujer con fruto, y lo podemos ver porque lo vemos, lo notamos en Timoteo, este joven que está siendo reconocido por el apóstol Pablo, este joven que fue moldeado en su carácter y que aquí Pablo después le entrega 2 cartas que son dirigidas a Timoteo, por eso encontramos en la palabra primera y segunda de Timoteo que fueron dirigidas palabras a la vida de Timoteo. Entonces, Eunice dice que ella estaba casada con un hombre griego, lo podemos encontrar en Hechos 16:1, es decir, sí había ahí un papá, pero este papá no era cristiano o no seguía la fe cristiana, él era griego. Y dice aquí en la palabra en Hechos 16:1, dice muy probablemente, dice Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra, un seguidor llamado Timoteo vivía ahí. La mamá era judía, es decir, Eunice, creyente, pero el papá era griego. Entonces aquí podemos ver en la palabra que sí hablan del papá de Timoteo, pero como una persona que viene, que no practica la fe cristiana. Entonces, tanto era un reto para Eunice como para Loida, el que su hijo Timoteo creciera bajo la fe cristiana. Es decir,
que no se perdiera, que él se centrara en conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, dijimos, es una fe no fingida, como dice la traducción La Reina Valera. Es decir, que nosotros como mujeres necesitamos tener esa fe íntegra, esa fe que no es aparente, que no es cuando se puede ver cuando todas las cosas están bien, pero cuando las cosas vienen contrarias, pues ahí nos tumbamos, ahí ya no queremos saber de nada, ahí no tenemos la fuerza ni para levantarnos nosotras mismas, sino una fe que no es en mi capacidad, sino en que yo confío en que Jesús está conmigo y que nunca me va a dejar y que nunca me va a abandonar y que Él estará conmigo en cualquier momento, ya sea en las buenas o en las malas. Yo necesito saber que Él siempre está reinando en medio de mi corazón. Por eso tenemos que llegar a conquistar una fe íntegra, una fe sincera, una fe que no es aparente, una fe que en momentos difíciles se mantiene con fuerza, se mantiene viendo las cosas que no son como si fueran. Eso es el reto que nos presenta aquí la vida de Loida, la vida de Eunice, una abuela, una mamá, que no era fácil en aquel tiempo, pero ellas pudieron educar a un jovencito para que después fuera un grande siervo de nuestro Señor Jesús. Otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes es la vida de Jocabed. Jocabed, su esposo, se llamaba Amram. Ellos vivieron en un tiempo muy difícil, porque ellos vivían como esclavos en Egipto, donde eran maltratados, donde eran explotados con largas jornadas de trabajo, que tal vez Amram no tenía ni tiempo para disfrutar con sus hijos, o eran escasos, siendo esclavos, podían ser hasta latigados para que cumplieran su trabajo, lastimados físicamente. Es decir, pasaban un mundo de circunstancias difíciles en aquel entonces. Y entonces vemos que Jocabed, podemos encontrar ahora el fruto de su vida, el fruto de su fe, porque ella se sostuvo ahí en medio de esa necesidad, en medio de esa adversidad, porque vemos ahora que ella fue la madre del profeta más grande en el Antiguo Testamento, donde dice la palabra que no se levantó uno mayor que él, y este fue Moisés. Moisés, un hombre que Dios le usó tremendamente, con prodigios, con milagros, con cosas extraordinarias para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero recordamos que cuando Moisés iba a nacer, el faraón había dado un edicto de que todos los bebés, todos los hombres que nacieran y menores de 2 años iban a morir. Se los recogían a las mamás y los llevaban para matarlos. Jocabed estaba embarazada y al poco tiempo da luz a un hermoso bebé. Y entonces ella hizo lo que más pudo. Ella tuvo que tomar fuerza aún de la debilidad. Pero el corazón de una madre era bendecir y salvar la vida de ese pequeño. Y en medio de la angustia y del dolor, ella prepara una cesta, le pone cosas para que no se le metiera el agua, la condiciona de tal manera que ahí pone a su bebé.
su bebé pequeñito de meses. Lo pone en las aguas. Tal vez pudiéramos decir a la deriva, pero ahí estaba la fe de Jocabed, sabiendo que ella se lo estaba entregando a Dios y en mejores manos no podía estar. Y Dios veló, cuidó de aquel pequeñito para que no le pasara nada. Le hizo ir hacia el lugar donde se estaba bañando la hija del faraón. Ahí lo encuentra ella, ahí lo recoge, lo salva, lo hace su hijo y podemos ver la historia maravillosa de Moisés. Pero todo fue por un corazón de guerrera, por un corazón de una mujer con fe, de una mujer que no dejó que su hijo lo mataran, sino que ella sabía que cada uno de sus hijos tenía un propósito eterno en las manos de Dios. Y lo podemos comprobar, porque no nada más fue la mamá de este gran profeta llamado Moisés, el libertador de Israel, sino que también fue la mamá del primer sumo sacerdote en el pueblo de Dios. Pero también fue la mamá de la primera mujer profetisa en el pueblo de Dios, María, y el sumo sacerdote Aarón. Entonces ella tuvo 3 hijos, María la mayor, Aarón y luego el más pequeño, Moisés. Podemos ver el fruto de sus hijos, pero hay algo tan importante detrás de esto: la vida de una mujer de fe que pudo conquistar el miedo, la amenaza, la incertidumbre, el dolor, y se levantó creyéndole a su Dios. Qué maravilloso es este ejemplo de una mujer de fe. Dijimos, se llamó Jocabed. Significa Jehová es gloria. Es decir, mi Dios es honor, es esplendor, es riqueza, es dignidad, es excelencia. Todo esto significa el nombre de Jocabed. Entonces, estamos viendo este ejemplo de fe tan maravilloso por medio de Jocabed. Pero vamos a ver uno más. Porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a través de una mujer. Y fue una mujer también muy valiente. Una mujer de fe, que no tuvo temor cuando el ángel fue y le dio el mensaje de que ella había sido escogida entre todas las mujeres para traer al Salvador al mundo, para que el Espíritu Santo pusiera una semilla en su ser y de ahí nacer el Señor Jesús. A ella no le amedrentó el temor de llegar a ser menospreciada o rechazada en la sociedad por quedar embarazada sin antes casarse o ser una mujer casada con su prometido José. No le amedrentó. Sabía que si Dios le estaba dando la palabra, Él cuidaría de su vida. Ella iba a estar sostenida por la mano de Dios. Y aunque no fue fácil, porque al principio José como que le quiso dudar, Dios se encargó. Y Dios visitó en sueños a José diciéndole: no te preocupes, es mi mano, es mi poder, es mi voluntad, son mis proyectos y tú estás siendo parte de ellos, como ese papá que cuidará en lo terrenal de mi hijo Jesús el Salvador. Qué hermoso es ver todos estos testimonios de estas mujeres que
No fue fácil en ese momento, pero que ellas se mantuvieron creyéndole a Dios. Y a mí me gusta mucho porque es muy significativo que los primeros testigos de la resurrección de Jesús que están siendo registrados en todos los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueran mujeres. Es decir, esto me llena de gozo, porque los testimonios de las mujeres no eran considerados dignos de crédito en el mundo. En aquel tiempo ni siquiera les tomaban en cuenta en las sinagogas, en los templos, en los tribunales. No eran aceptadas, eran puestas a un lado. Pero al aparecerse Jesús, primeramente a ellas, a las mujeres, Jesús está afirmando la importancia del papel de las mujeres en esta nueva comunidad que Jesús estaba levantando en su resurrección. Diciéndole al mundo que para Él es tan importante la vida de una mujer, que Él no hace acepción de personas, que Él nos ama a todos por igual y que Él está levantándonos en un lugar de dignidad, en un lugar de honor por su amor. Y recordamos que entre ellas, de las primeras que se le apareció fue a María Magdalena, aquella mujer que había sido atormentada toda su vida por 7 demonios, dice la palabra, y que por una palabra de Jesús, ella fue liberada. Ella fue restaurada de tal manera que ella comenzó a ser una de las discípulas cercas de Jesús, que estuvo con Él, que aún en su muerte no se retiró, que estuvo ahí presente y que en esos momentos de dificultad donde Jesús estaba muriendo, los discípulos desaparecieron. Solamente Juan el amado estaba ahí. Todos estaban amedrentados. ¿Qué estaba pasando? Estaban matando, crucificando al maestro. Pero quienes estuvieron presentes fueron esas mujeres guerreras, esas mujeres de fe que no se amedrentaron a pesar de que Jesús estaba muriendo. Ellas sabían que su Señor iba a resucitar. Y cuando María Magdalena llega y dice que se le presenta en la sepultura, ahí en el sepulcro, un ángel y le dice: no llores. ¿Por qué buscas al que entre los muertos, al que vive? Qué impresionante. Y después de que se le manifestó el ángel, Jesús se les aparece. Ellas pudieron ver a Jesús resucitado. Ellas fueron las primeras en poder llenarse de ese gozo, de esa alegría, de esta gran noticia que marcaría un nuevo inicio a nivel mundial. De tal manera se parte la historia antes de Cristo y después de Cristo. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores, había resucitado. Por eso podemos ver que las mamás somos una parte muy importante en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y por eso el Señor nos quiere llevar a ser mujeres que le buscan, que le aman y que se dejan usar por Él. Mujeres sabias que, como dice el Proverbio 14:1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice: la mujer sabia edifica, la mujer necia destruye. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, que podamos ser mujeres sabias, para que podamos edificar todo lo que está a nuestro alrededor, la vida de nuestros hijos,
el hogar, la que está casada, su relación con su esposo, la que no tiene esposo, con su Dios, porque es el mejor de los esposos, porque no está sola. Jesús está como ese esposo fiel ahí en tu vida, en tu hogar. Pero Él quiere que tú y yo aprendamos a ser esas mujeres sabias. Dice, la necia, dice, con sus manos la derriba. Y encontramos aquí que manos son las actitudes. Porque mucho hablamos nosotras con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. Tal vez hasta un gesto está hablándole mucho a nuestros hijos. Puede ser una sonrisa donde ellos se sientan con amor y que ellos son importantes. O con un enojo, sabiendo que todo me molesta. Qué importante es ser esa mujer sabia. Esa mujer que edifica, no una necia que con sus actitudes la está derrumbando. Manos, actitudes, pero también me habla de algo diferente. Me habla, como dice el Proverbio 18:21, dice, la vida y la muerte están en el poder de tu boca, de tu lengua. Y cuando veo en el original la palabra poder, en el poder de tu lengua, encuentro que ahí me está hablando de una mano en el original. Quiere decir que aquí en mi lengua hay una mano de poder. Porque con la mano yo puedo acariciar a alguien, pero también lo puedo golpear, lo puedo bofetear. Quiere decir que con mi lengua, en lo que yo hablo, en lo que yo digo, se mueve una mano, ya sea para bendecir o para maldecir, ya sea para construir o para derribar. Dice el Proverbio 12:18, dice que hay hombres, pero hablando del género humano, no nomás de los hombres, de los varones, sino hombres y mujeres. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, más la lengua de los sabios es medicina. Pero me está hablando que aquí en mi lengua, dice, hay una espada, hay una mano que corta, que hiere, que puede hasta matar. Qué importante es que tú y yo aprendamos a ser mujeres que edifican, que bendicen, que llevan medicina al corazón para levantar, para construir, para edificar la obra del Espíritu Santo de los que nos rodean. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría y hoy se lo vamos a pedir, porque queremos que todas esas actitudes de necedad sean quitadas de nuestra vida, que sean esa sabiduría hablando en medio de nuestra vida, para ser mujeres que impactan en bendición, como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice, como lo hizo Yocabed, como lo hizo María, la mamá de Jesús, y como otras y muchas mujeres que encontramos en la palabra de Dios. Mujeres guerreras, mujeres de fe, mujeres que no se acobardaron ante las circunstancias, sino que se levantaron, como dice Hebreos 11:32, dice, y tomaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en medio de la batalla. Porque muchas veces no nos sentimos con fuerza, pero no es de sentirlo, es de creerlo. Y aun cuando no sabemos cómo levantarnos en esa fe, y entonces Jesús nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque ahí donde eres débil, ahora serás fuerte en mi nombre. Porque no estamos dependiendo de nuestra capacidad, sino de la capacidad que viene del Espíritu Santo para hacernos mujeres de fe,
para hacernos mujeres guerreras. Y el Señor quiere en esta mañana, como un regalo de parte de Él, capacitarnos a ti y a mí para ser esas mujeres victoriosas, para ser esas mujeres guerreras, para ser esas mujeres sabias que saben edificar su casa en el nombre de Jesús. Y entonces encontramos ya por último, estos versículos en Proverbios 31, 28 y 29. Y se los voy a leer en dos versiones diferentes porque me gustaron como dicen en estas versiones y en la palabra de Dios para todos. Dice, sus hijos hablan bien de ella y su esposo la alaba y dice, hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. Imagínate qué regalo tan impresionante estas palabras de parte de Dios en la boca de nuestros hijos y de la que tiene esposo a través de su esposo. En otra versión dice, sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. ¡Wow! Qué hermoso. Que el Señor nos capacite a ti y a mí para poder ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres que se dejan moldear en las manos de su Señor, de su Dios, para ser ese instrumento de bendición. Sus hijos, su esposo, la que tiene negocio en su negocio, la que trabaja en casa en la casa, la que trabaja en un lugar, en su empleo, ahí, siendo un factor de bendición, un factor de cambio ante nuestra sociedad. No como el mundo lo quiere hacer, sino a la manera de Dios, a través de su sabiduría, a través de su gracia. Es como tú y yo lo podemos conquistar y lo podemos alcanzar.